Les damos un cordial saludo a todos ustedes, hermanos y amigos en Cristo. Gracias por estar acompañándonos en estos estudios bíblicos cristianos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni, y estamos estudiando el Salmo número 43, que se conoce con las letras Men and Gimel del alfabeto hebreo. El Salmo 43 contiene 5 versículos bíblicos y nosotros lo vamos a abordar en 3 grandes temáticas para tratar de sacar el mayor provecho y conocimiento de este salmo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo, estoy a sus órdenes. Les pido por favor que me acompañen a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Gracias porque tú has dispuesto el día de hoy una porción de conocimiento para nuestro corazón. Te pido, Padre Celestial, que caiga en un terreno fértil para que crezca, se fructifique y podamos también llevar ese fruto a los demás. Te pido, Señor, que vayamos creciendo en humildad, en misericordia, en piedad, Señor. Pero especialmente que vayamos siempre humillados ante ti, Señor. Que tengamos ese crecimiento en temor para mantenernos siempre bajo tus pies, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que cada uno crezcamos conforme tú lo has decidido el día de hoy en cuanto a tu palabra, pero especialmente en cuanto a la honra que podemos darte a ti, Señor. Que esto nos lleve cada día a saber que necesitamos más de estar disciplinados en tu palabra, pero también en tus mandamientos, tus ordenanzas, Señor, tus estatutos. Ayúdanos a cumplir en obediencia todo lo que pides para nosotros, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los hermanos que van a entrar para que tú llenes su corazón, para que cada día crezcan más en ti, para que puedan llevar la palabra a cada uno de los corazones que la necesitan, para que cada día se vaya extendiendo más ese reino de los cielos en aquellos que tú ya has destinado para ti, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos acompañes durante este estudio y que este estudio esté en tus manos, Padre Celestial. Te pedimos la guía del Espíritu Santo para que cada día nuestro corazón vaya también conociéndote de una manera más profunda, íntima y personal. Queremos estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pido, por favor, que me acompañes en este estudio, que me llenes, Padre Celestial, para que pueda verter tu palabra también y que sea de provecho para cada una de las personas que están escuchando. Te lo pido en ese gran amor que tú tienes para nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como es costumbre, permíteme darte una pequeña introducción. El Salmo 43, como se explicó anteriormente, es la continuación del Salmo 42. Con el final del Salmo 42 podemos entender que las palabras y peticiones hechas por el salmista no lograron su propósito de ser librado del exilio y de ser repatriado nuevamente a Jerusalén a adorar a Dios en su casa como él lo había dispuesto o como él lo había pedido. De esta manera el salmista se ve obligado a expresar con mayor ímpetu sus peticiones, calmar su atormentada alma y recuperar la confianza en el Dios vivo. El salmista es más descriptivo en relación con sus anteriores sufrimientos y anhelos y utiliza un lenguaje más retórico en el Salmo 43 comparado con el Salmo 42. Por otro lado, el Salmo 43 tiene un dato curioso que te quiero compartir. El Salmo 43, por tradición, se acostumbra a ser leído antes de enseñar sobre el matrimonio de Jacob y Lea, quienes a pesar de todas las adversidades, rechazos y problemas personales en su matrimonio, jamás se separaron y quedaron juntos lado a lado en la tumba de la Macpela, donde están enterrados con los patriarcas. Se explica que Lea vivió como desterrada, pero nunca dejó de amar y desear estar con su marido. Jacob, aunque amó más a Raquel, honró a Lea en estar juntos en el descanso eterno en esta época y hasta que venga el tiempo venidero o lo que se conoce como la eternidad. Con esto podemos aprender como creyentes que el creyente siempre debe estar amando y deseando estar con su Creador, independientemente de las condiciones que tenga que vivir y en los lugares que tenga que vivir. Te pido, por favor, que me acompañes ahora entonces a los aspectos generales del Salmo. El Salmo 43, el autor son los hijos o descendientes de Coret.
La fecha, 1021 a.C. El tipo de salmo, un masquil, es decir, una instrucción, enseñanza u oda didáctica. Los participantes, el director sinfónico. La temática del Salmo 43 la marcan los deseos de nostalgia, la búsqueda por ayuda, la guía de Dios y la esperanza de confiar en la salvación por Dios de parte del salmista. Así que vamos a ver tres grandes temas. El primer tema es palabras buscando alivio. El segundo, petición por la guía de Dios. Tercero, confiando en la esperanza. Así que vamos a empezar a estudiar cada uno de los temas para tratar de llegar a tener lo mejor posible de cada palabra y entender cómo muchas veces nuestra alma también se encuentra exiliada o lejos de Dios, no porque uno quiera, sino simplemente porque también hay pruebas que tenemos que cumplir. A veces vamos a estar en el desierto, a veces en el exilio o a veces simplemente viviendo en casas extranjeras. Así que en cualquiera de estas cosas o en cualquiera de estos momentos o sitios, posiblemente tengamos que anhelar también la presencia de Dios. Así que es muy importante que nosotros pongamos mucha atención a las palabras de alivio o las formas de alivio que busca el salmista. Así que te invito a que me acompañes al tema número 1 que dice palabras buscando alivio y vamos a encontrarlo en el Salmo 43, versículo 1 al 2. Y dice así, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Las primeras palabras del salmista son para hacer una petición jurídica de liberación de la opresión. El salmista está pidiendo a Dios que sea su juez y al mismo tiempo su abogado defensor para ser reivindicado. Es decir, que sus derechos sean restaurados y salir de la sanción que se le ha impuesto. Para poder entender con mayor precisión la primera petición del alivio del salmista, voy a leer el primer versículo en la traducción hebrea que se conoce como Shen Tov. Y dice de la siguiente manera: Shopteni Elohim Beribá, Ribit Migoy, Lo Hasid, Meich Mirma, Beablab, Tefaleteni. Usted tiene que poner mucha atención en las tres palabras que se subrayaron con verde, que dicen Migoy Lo Hasi, Migoy Lo Hasi. Voy a leérselo en español, Salmo 43, y dice, 1. Júzgame, oh Dios Todopoderoso, y defiende mi causa de una nación no piadosa, de un hombre engañoso e inicuo, líbrame. La frase clave es una nación no piadosa que deriva del hebreo migol lo hasid, que tú estás viendo en la pantalla, donde se destaca la palabra hasid, que significa piadoso o bondadoso y que muchas veces incluso en la misma versión Reina Valera se traduce por misericordioso. Así que con esta traducción podemos entender plenamente la petición que se resume en la incomodidad de estar en una nación no piadosa, no bondadosa o no misericordiosa. ¿Por qué esto es importante? No es lo mismo hablar de gente impía que representaría un grupo social o grupos sociales de una nación, a hablar de una nación con una mente colectiva teniendo como objetivo hacer el mal o destruir a otras naciones. Permítame darle un ejemplo de una mente colectiva en la que sus ciudadanos tienen el mismo objetivo y sentimientos de destrucción hacia otra nación sin mostrar piedad o quizás también sin tener motivo. El ejemplo lo voy a sacar de un dato histórico del pueblo de Israel. Cuando el pueblo judío salió del exilio, fueron con sus primos los ismaelitas, y estos salieron al encuentro de ellos con pescado salado y odres llenos de aire. Los judíos, sin saberlo, comieron el pescado por el hambre que tenían. Lo salado del pescado causó sed y fueron a tomar agua,
Cuando abrieron los odres, se dieron cuenta que estaban llenos de aire. La sal más el calor provocó la muerte de muchos judíos por deshidratación. Esto es lo que se le llama una nación sin piedad o sin misericordia, o también es conocida como una nación sin bondad, una mente colectiva mala. Existe en la Biblia otras naciones que pueden considerarse con una mente colectiva sin bondad. Leamos el ejemplo de Sodoma, que se encuentra en el capítulo 16 de Ezequiel, versículos 49 y 50. Y dice así: He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Y obviamente el que está hablando en este caso es Dios, está hablando el Todopoderoso. Como se puede observar, esta nación tuvo orgullo, glotonería y pereza, y nunca tuvo piedad, misericordia de los pobres o las necesidades que tenían los menesterosos. Así que nunca inclinó su corazón a ayudar a aquellos que tenían necesidad cuando tenía vastedad de pan, vastedad de recursos. La Biblia nos enseña que estas naciones no agradan a Dios y, como todos saben, el juicio de Dios fue la destrucción total de la ciudad de Sodoma. En la actualidad, la persecución sigue en pie en contra del pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. Puedo mencionar como ejemplo esto, que algunas naciones como Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y Alemania no tuvieron piedad con el pueblo de Israel. La mal llamada Santa Inquisición persiguió, atormentó, asesinó sin piedad a incontables cantidades de creyentes cristianos que su único delito fue querer tener la luz, la verdad y la guía divina de la Biblia para poder seguir adorando en los atrios a Dios. En resumen, podemos decir que las palabras de alivio son: 1. Sácame del peligro de una nación no piadosa o bondadosa. 2. Líbrame de hombres engañosos e inicuos. ¿Quiénes son este tipo de hombres? La palabra engaño deriva de la palabra mirmak, que significa deshonestidad o traición. En concreto, los engañosos son hombres que expresan mentiras con apariencia de verdad, manipulando la mente de la persona para utilizarla posteriormente. Obviamente, este comportamiento no le agrada a Dios. Leámoslo en la siguiente escritura. Acompáñame, por favor, a Miqueas, capítulo 6, versículos del 11 al 13. Pregunta: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Esta es una de las formas indirectas en que el salmista le está pidiendo a Dios que le libre de hombres que no están sometidos en obediencia a los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios. Por su parte, inicuo deriva de la palabra Abel, que ya hemos visto anteriormente, que significa injusticia o iniquidad. A Dios tampoco le agrada la persona que practica la injusticia. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 16. Porque abominaciones a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto, y vean lo que dice aquí, y cualquiera que hace injusticia. El salmista le está diciendo a Dios estas palabras: líbrame de la gente que no te agrada con su comportamiento. Con toda esta información podemos llegar a esta conclusión parcial. Las palabras del salmista están dirigidas a ser liberado de la opresión de una nación sin piedad y de la opresión personal
por parte de personas que practican la traición y el pecado. Y voy a repetir, practican. No quiere decir que es coincidencia o que se equivocaron, sino que practican la traición y el pecado. El salmista presenta el argumento más poderoso para hacer válidas sus peticiones y lo expresa en la frase, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Esto viene acompañado de dos preguntas retóricas. Número uno, ¿por qué me has desechado? Número dos, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? La primera pregunta tiene el sentido de pedirle a Dios una respuesta porque el salmista se siente abandonado en el momento de mayor necesidad. Esto puede considerarse como una de las agonías de la fe, cuando permaneces firmes en la promesa de Dios, pero sigues sintiéndote desamparado por Él o sin obtener ninguna respuesta. Sin embargo, la segunda pregunta es personal, y esto lleva a una reflexión con una motivación particular. Debo de andar alegre esperando en Dios y no de luto complaciendo al enemigo. La presión del enemigo desaparece cuando entregas tu vida completamente a la voluntad de Dios y todas sus decisiones. Y tienes la promesa de la palabra de Dios que Él va a actuar contra todo aquel que no le agrada, que no le sigue, que no le obedece y que incluso le puede desafiar. De esa manera podemos ver que aunque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, un día extenderá su juicio a estas naciones o hacia estas personas, y esto hará que se complete el ciclo del juicio final. Vamos entonces a pasar al tema número 2, que dice petición por la guía de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en el Salmo 43, versículos del 3 al 4. Y dice de la siguiente manera: Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. El salmista hace una solicitud muy específica. Envía tu luz y tu verdad. La luz y la verdad son los medios para poder entrar al altar de Dios. Por esos medios divinos, el salmista puede cumplir con el anhelo de su corazón de adorar a Dios con alegría en sus atrios. La luz y la verdad, además, son vigorosas personificaciones de la guía de Dios que siempre te llevará al camino correcto y te hará completar todas las tareas. Leamos la oración de Eliezer, siervo de Abraham, cuando vino a buscar la esposa para Isaac para ver el agradecimiento por la guía divina. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 24, versículo 48. Y dice: Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. El salmista, al igual que Eliezer, está deseando recibir la luz y la verdad para ser guiado por Dios y llevado con éxito a su destino final para adorar a Dios en Israel, en su templo, en sus atrios y obviamente lo más importante, en compañía de todos los creyentes o de todo el pueblo. El salmista nos está enseñando que toda persona que se siente o esté exiliada debe rogar a Dios para que lo ilumine a entender el camino que le va a señalar o que ya le ha señalado. El pueblo de Dios entiende que el camino de Dios está señalado en la Biblia. La luz que Dios nos da en la Biblia ahuyenta toda la oscuridad y la melancolía debido a que ayuda a regresar la confianza que podemos tener en Dios y sus planes. La palabra de Dios tiene un alcance mayor cuando la anhelamos de corazón y decimos que necesitamos de su luz y de su verdad para seguir todos los caminos de Dios. Y como dijo el pueblo de Israel, todo lo que tú has dicho, Jehová, eso haremos. Esa es una respuesta que nosotros, todos los creyentes, tendríamos que tener. Te pido por favor ahora que me acompañes entonces al tema número 3 y se llama Confirmando la esperanza.
Salmo 43, versículo 5, y esta es la tercera vez que se repite. Salmo 42, versículo 5, Salmo 42, versículo 11 y Salmo 43, versículo 5. Y dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La expresión la hemos explicado en sus dos formas en el Salmo 42. En resumen, podemos remarcar que la frase salvación mía y Dios mío tiene una traducción diferente en el original hebreo y tendría que decir por las salvaciones de mi rostro. Y esto se diferencia del versículo 42:5 que tendría que decir por la salvación de su rostro. Para este punto, el mundo es testigo de la salvación que viene de la mano de Dios en nuestras vidas, o el que nos ha rescatado de grandes problemas, de grandes enfermedades o exilios. Permítame leer lo que escribió Katharina von Schmeyer. Quieta, alma mía, tu mejor amigo es el celestial, aunque a veces por pedregales te conduce al destino de tu felicidad. Como lo mencionamos, esto confirma que todo lo que hace Dios es perfecto y es bueno para el creyente porque llegará la felicidad final. Recordemos nuevamente la escritura de Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las salvaciones de su rostro, consecuentemente, siempre están activas para los justos del Señor, solo que tendremos que aprender a esperar siempre en sus resultados, como lo dijimos en el Salmo 42. Concluimos diciendo que el ánimo que sostiene todo es la esperanza de aparecer ante Dios y confiar que con las herramientas de la fe, la luz y la verdad llegaremos al camino que deseamos, a adorar a Dios en sus atrios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por favor que me acompañes a revisar las preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué ayuda el Salmo 43 para los tiempos en los que la respuesta de Dios no está siendo revelada y la fe está siendo probada? 2. ¿Considera que algunos pueden apostatar de su fe al no encontrar la pronta respuesta de Dios? 3. ¿Cuál es la herramienta para caminar en la dificultad y no desviarse de los caminos de Dios? 4. ¿Cómo apoya a personas cercanas con problemas pero que no están viendo la respuesta de Dios? 5. Y última, ¿qué necesita hacer para agradar a Dios en todos los tiempos de necesidad? Te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado en este Salmo 43. Gracias, que Dios te bendiga, que nuestro Señor Jesucristo te colme de bendiciones, que seas lleno de todo el conocimiento y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin más por el momento, esperamos encontrarnos nuevamente en el Salmo número 44, si Dios lo permite. Dios te bendiga, que tengas una linda semana.